Continuando con la clase del tema 8, vamos a ver algunas definiciones de la circunferencia. Entre ellas tenemos el interior, el exterior, el círculo, una recta tangente, una circunferencia, recta secante, recta exterior, semirrecta tangente y segmento tangente. Para ello vamos a usar el programa GeoGebra. Acá yo tengo ya dibujada una circunferencia C que pasa por el punto P y vamos a ir marcando ahí cada una de las definiciones en función de lo que está la definición dada. Entonces el interior era aquel conjunto de puntos del plano que contenía la circunferencia tales que el segmento determinado por O y el punto era menor que el radio. Entonces, si miramos eso en la definición, será el conjunto pintado como el azul, con la diferencia de que como en el contorno es en los puntos de la circunferencia, entonces tenemos que marcar que no pertenecen a ese conjunto, con lo cual va a estar línea de puntos. El otro conjunto que habíamos definido era el exterior de una circunferencia, y entonces el exterior sería en el plano todo lo que no pertenece ni a la circunferencia ni al interior. Así que es todo este sector marrón que veo. Otro concepto que hemos definido es el de recta tangente a una circunferencia. Entonces, tenemos la circunferencia y la definición decía que una recta era tangente a una circunferencia si la intersección con la circunferencia era un único punto. En consecuencia, si yo tomo un puntito de una circunferencia, por ese punto de la circunferencia va a pasar una única recta que va a ser tangente a ella, ¿no? Entonces podemos decir de que esta recta que pasa por el punto B y tiene como único elemento de la circunferencia el punto B, va a ser una recta tangente. La recta secante a una circunferencia o exterior a una circunferencia va a ser aquella recta que, si yo tomo un punto exterior, de tal manera que todos los puntos de la recta pertenezcan al exterior de la circunferencia. Eso podría tomar una tangente y tomar un punto del exterior y trazar una paralela a la tangente y ya tengo una recta que va a ser exterior, ¿no? Si quiero la recta secante, es aquella recta que tiene exactamente dos puntos en común con la circunferencia. Entonces, por ejemplo, esta tiene como común los puntos N y K, y entonces sería una recta secante. Podemos mirar que si yo me muevo con un exterior, en algún momento toco la circunferencia y la recta se convierte en tangente, y en otro momento ya la voy seccionando en dos puntos y pasa por distintas versiones hasta volver a ser exterior. También estaba la definición de semirrecta tangente en la circunferencia. Entonces, la definición decía que era toda semirrecta que estaba incluida en una recta tangente y que contenía el punto de contacto o punto de tangencia. Entonces, acá tenemos esta semirrecta de origen L que contiene al punto M. Entonces, esta está contenida en la recta tangente, por lo tanto, va a ser tangente si pertenece el punto de tangencia a esa circunferencia, a esa semirrecta. Si uno mueve esto para acá, se cumple. Ahora, si hago esto, esta otra semirrecta ya no contiene al B, por lo tanto ya no será tangente, a pesar de que está incluida en una recta tangente. Y por último, el segmento tangente, perdón, a una circunferencia, y va a ser aquel segmento que va a estar determinado por dos puntos de la circunferencia, de la recta tangente, de tal manera que el punto de contacto de tangencia sea un punto de ese segmento, ¿no? Si tomamos este segmento B, fíjense que hace rato lo teníamos acá, por más que está contenido en la recta tangente, no es un tangente por no contener al B. En cambio, sí, y así puedo pasar con segmentos que sí son tangentes y de otros que no son. Bueno, continuando con eso, vamos a exponer un par de proposiciones, la 8.5 y la 8.6. Esas van a decir la 8.5 que en un plano pi, dada una circunferencia de centro O y un punto P,
que la circunferencia pasa por P, y una recta R que está en ese plano y que también pasa por P, va a cumplirse que la recta y la circunferencia serán tangentes si, solo si, la recta es perpendicular a la recta OP. Y la 8.6 dirá que dado un plano pi, una circunferencia C de centro O, y una recta R incluida en el plano pi, que pase por O, entonces esa recta va a ser secante a C. Vamos a hacer las demostraciones, siempre mostrando en forma gráfica los resultados de la deducción lógica analítica. Bueno, acá estamos en el GeoGebra. Yo tengo ya copiado ahí el proceso lógico deductivo que me va a probar la proposición, y lo vamos a ir desarrollando, y con ello vamos a ir mostrando gráficamente las consecuencias de eso. Entonces vamos a tomar la circunferencia, ¿no?, y la recta que pasa por el punto P y que por lo tanto tiene en común con la circunferencia ese punto. Lo que no sabemos si será el único. Entonces lo que va a decir es que si la circunferencia y la recta tienen ese único punto en común, es decir, son tangentes, entonces R va a ser perpendicular a OP. Y recíprocamente, si R es perpendicular a OP, entonces la circunferencia y la recta van a ser tangentes. La primera parte está acá indicada y vamos a ir explicándola. La hipótesis es que son R y C tangentes. Además sabemos que P pertenece a R y P pertenece a C, porque si está en la intersección el P está en A. Vamos a tomar una recta que pase por O y que sea perpendicular a R, la vamos a llamar S, y vamos a tomar la simetría axial de eje S. La idea es que nosotros mostremos que esa recta S tiene como pie de la perpendicular al P. Vamos a hacer uso de esa simetría. ¿Y por qué tomamos esa simetría? Por el hecho de que la recta R, ¿no?, que como ya sabemos es estable por ser perpendicular, ¿no es cierto?, a la recta S, que va a ser eje de la simetría, entonces eso va a ser una cosa importante que nos va a permitir decir, si es perpendicular, entonces el pie de la perpendicular por O a ella tiene que pertenecer a ella, y lo que tenemos que probar que es P. Bueno, el O va a ser un punto fijo en esa simetría, y además la recta R va a ser estable, como dijimos. Ahora, el P es un punto de R, así que su imagen tiene que también ser un punto de R, ya que R tiene como imagen a R. Y además, si llamamos Q a la imagen de P por el sigma S, entonces el Q tiene que pertenecer a R. Pero en la simetría, el segmento OP se va a transformar en OQ, y por lo tanto el OP y el OQ van a ser congruentes, y eso significa que el O es equidista de P y su correspondiente Q. Conclusión, el Q pertenece a la circunferencia C de centro O y radio P. Así que, como pertenecía a R el Q y pertenece a C, entonces está en la intersección. Pero nosotros por hipótesis sabíamos que esa intersección solo contenía el punto P, así que Q tiene que ser igual a P. Pero entonces el P tiene como imagen por sigma S al mismo P. En consecuencia es un punto fijo y por lo tanto pertenece al eje de la simetría, es decir, a S. Pero entonces el S va a ser igual a la recta OP, ya que el O pertenece a S y ahora el P pertenece a S, entonces S es el OP. Y como S era perpendicular al R, entonces el OP va a ser perpendicular a R. Así que con lo cual hemos demostrado la proposición. Y estamos en condiciones de decir que cuando tracemos S, esta recta va a pasar por P y el ángulo determinado va a ser un ángulo recto. Vamos a la segunda parte. Ahora sabemos que R es perpendicular a OP, es decir, este ángulo es recto. Entonces, tendremos que probar que la circunferencia y la recta son tangentes. El P pertenece a R y el P pertenece a C, entonces el P va a pertenecer a la intersección de A. Así que ya sabemos que el P y la circunferencia tienen un punto en común. Lo que tenemos que mostrar que ese es el único punto, que no hay otro que pertenezca tanto a la recta como a la circunferencia. Entonces vamos a tomar un puntito Q en la recta R, pero que no sea el P, y vamos a mostrar que ese punto no puede pertenecer a la circunferencia.
Fíjense, si este triángulo, si este ángulo OPQ es recto, el triángulo respectivo va a ser rectángulo. Y nosotros ya sabemos que en triángulo rectángulo y la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. En consecuencia, el segmento OQ va a ser mayor que el radio OP y por lo tanto cumple con la definición de pertenecer al exterior de la circunferencia. Por lo tanto, si pertenece al exterior, no pertenece a la circunferencia. En consecuencia, como este Q era cualquier punto de la recta, ¿no es cierto?, R, a excepción del P, tenemos que la intersección es el único punto P y consecuentemente la recta y la circunferencia son tangentes. Bueno, ahora vamos a demostrar la proposición 8,6. En la proposición 8,6 teníamos una circunferencia de centro O que pasa por el punto P, y lo que queríamos probar era que si una recta del plano que contiene la circunferencia pasa por O, entonces esta recta es secante con la circunferencia. Entonces vamos a considerar la recta R del plano en esas condiciones y aquí estamos mostrando la conclusión a la cual debemos llegar. Si tomamos la circunferencia entonces de centro O y que pase por P, y tomamos la recta R que va a pasar por Q, por O, y entonces en ella vamos a tomar un punto Q que no sea O. Fíjense que aquí hemos trazado la recta, pero en ningún momento estamos diciendo que tiene o no tiene intersección con la circunferencia, ¿no? Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es considerar la semirrecta OP y la OQ, y vamos a hacer que la OP se transforme en la OQ mediante una rotación en el plano del centro O y ángulo orientado POQ. Así que en esa rotación, la semirrecta OP se transforma en la OQ. En consecuencia, la imagen de P se va a pertenecer a la semirrecta OQ, ¿no? Si le llamamos A la imagen de P en la rotación, como dijimos, la semirrecta OP se transforma en la OQ y el OQ está en la recta R incluida. Entonces el A, como pertenece a la semirrecta OQ, entonces pertenecerá a R. Y además sabíamos de que como OP se transforma en OA, ya podemos decir quién es A, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? El OP y el OA son congruentes, en consecuencia el A pertenece a la circunferencia. Ahora bien, el A y el B pertenecen a R y el A y el B pertenecen a la circunferencia, ¿no es cierto? Pero ¿quién es A y B? Aquí estamos olvidándonos de algo, ¿no? Decíamos, yo ya tengo el A y aquí estamos marcando el paso anterior en el cual si a lo transformo por una simetría central de centro O, ese A se va a transformar en un punto B que va a estar en la semirrecta opuesta a la OA. Y esa semirrecta está incluida en la recta R. Entonces la imagen va a ser tal que el O es punto medio de A y su imagen. Entonces si le llamo B a la imagen por esa simetría, entonces el B va a estar en la circunferencia de centro O y radio OA. Y entonces como ambos pertenecen tanto a la recta como a la circunferencia, tendremos que el conjunto con los dos puntos va a estar incluido en la intersección. Pero resulta que esos van a ser los únicos puntos, ya que fíjense, si no tomo en cuenta los puntos de la recta que sean ni A ni B, cualquier otro punto va a estar en el segmento abierto AB o en alguna de las semirrectas de origen A o B opuestas a la AB o a la BA respectivamente. Entonces, si estaría aquí en esta semirrecta, ¿qué va a pasar?
el B está entre O y Q, pero resulta que entonces el OB es menor que el OQ, por lo tanto el Q pertenece al exterior de la circunferencia y no a la circunferencia. Y si está aquí en el segmento abierto, vamos a tener que el Q está entre O y B, o bien el Q está entre O y A. En ambos casos, como está entre el segmento OQ, es menor que el OA, por lo tanto, el punto Q pertenece al interior de la circunferencia y no a la circunferencia. Conclusión, los únicos puntos en la intersección son el A y el B, y por lo tanto la recta R que pasa por O es secante a la circunferencia. Bueno, vamos a continuar exponiendo algunos otros conceptos relacionados con la circunferencia. Entonces vamos a dar algunas definiciones como el ángulo central, ángulo inscripto, ángulo semi-inscripto, ángulo circunscripto, cuerda y arco. Cada uno de ellos tiene una definición que la vamos a ir mostrando gráficamente a los efectos que se pueda entender un poco más. Para ello, de vuelta, vamos a hacer uso del programa GeoGebra, que es el que nos va a permitir mostrar cada una de las definiciones de forma gráfica. Bueno, vamos a ver algunas definiciones que tienen que ver con la circunferencia. Una de ellas era el ángulo central, que era un ángulo que tenía la única condición de tener su vértice en el centro de la circunferencia. Entonces, si yo trazo dos puntitos de la circunferencia, podemos trazar las semirrectas definidas por el centro y A y B, ¿no? Acá vamos a trazar solo los segmentos, y entonces el ángulo determinado por esas semirrectas con origen en O va a ser un ángulo central. Otro concepto que teníamos definido era el ángulo inscripto, y el ángulo inscripto era aquel que tenía vértice en un punto de la circunferencia y sus lados estaban contenidos en rectas tangentes a la circunferencia, perdón, secantes a la circunferencia. Si yo trazo una recta que pase por B y sea secante con la circunferencia, y otra, y en ellas trazo semirrectas contenidas, entonces vamos a tener determinado el ángulo inscripto, que sería este que está en rojo, ¿no? Si yo nombro los puntitos por donde pasa esas semirrectas, yo puedo mover, y ustedes ven que siempre que yo voy moviendo, las semirrectas siguen siendo semirrectas de tal manera que el ángulo es inscripto. Otro concepto que teníamos era el ángulo semi-inscripto. Y el semi-inscripto era aquel que tenía un lado contenido en una recta secante y el otro era una recta tangente. Y ya sabíamos que una recta tangente era aquella que tenía un único punto común con la circunferencia, así que podemos trazar una recta tangente a la circunferencia por el punto B, por ejemplo, y ahí trazar una semirrecta que esté contenida en ella y que tenga vértice en B. Entonces, tenemos el verde con el rojo, como este es secante y este es tangente, porque está contenido en una recta tangente, entonces vamos a tener que ese ángulo es un ángulo semi-inscripto. Y por último teníamos el ángulo circunscripto, y el ángulo circunscripto era aquel que tenía sus lados tangentes a la circunferencia. Entonces trazamos dos tangentes a la circunferencia. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra, y estas se van a cortar en el punto H, que va a ser vértice del ángulo, ya que si tomamos las semirrectas de origen ese punto contenidas en las rectas tangentes, ese será el ángulo circunscripto. Ahí está el ángulo, que lo podemos poner con el colorcito correspondiente
el ángulo circunscripto. Y otro concepto que también estaba definido era el de cuerda, y se llamaba cuerda al segmento determinado por dos puntos de la circunferencia. Entonces, si tomamos el punto A y el punto B, ahí podemos definir el segmento AB, que va a ser la cuerda correspondiente a esos dos puntos. Y asociada a una cuerda tenemos los llamados arcos, que no son más que las intersecciones de la circunferencia con algunos de los semiplanos de borde, la recta que contiene la cuerda. Entonces habrá dos arcos de circunferencia, uno, este que está acá, y el otro, el correspondiente al otro semiplano, que es el que está en azul. Entonces, luego vamos a ver que este arco, el Bordeaux, va a ser llamado de forma más especial, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Continuando con definiciones de la circunferencia, vamos a ver justamente lo que decíamos con respecto al arco ese, el llamado arco principal, sector circular, polígono inscripto, polígono circunscripto. Las definiciones están dadas ahí, las vamos a ir recordando a medida que vayamos mostrando en el GeoGebra la definición, a los efectos de que se entiendan. Bueno, aquí tenemos la circunferencia y entonces decíamos que vamos a ir definiendo lo que se llama arco principal, ¿no? Para eso primero tenemos que definir una cuerda, así que vamos a tomar el punto A, un punto B, y vamos a definir la cuerda AB. Y entonces, vamos a mostrar primero lo que es el arco principal. El arco principal se definía como aquel arco que estaba incluido, bueno, arco correspondiente a la cuerda AB, que estaba incluido en el semiplano de borde de la recta que contiene la cuerda, opuesto al que contiene al centro. Entonces, este semiplano contiene al centro, entonces será el opuesto. Entonces, ¿cuál va a ser ese arco principal? Este que está acá. El que decíamos que lo íbamos a llamar de manera especial. Otro concepto que habíamos dicho, o que definíamos, que estábamos en la definición, era el concepto de círculo. Entonces, perdón, de sector circular. El círculo ya lo habíamos definido. ¿A qué se llamaba sector circular? ¿No? Habíamos dicho que era la intersección de ¿quién? Aquí teníamos la intersección de ¿quién? Del sector angular con el círculo, ¿no es cierto? El sector angular del ángulo central con el círculo. Entonces eso es lo que llamamos sector circular. Y otro concepto que estaba definido era el polígono inscripto. Entonces decíamos que un polígono va a llamarse inscripto cuando todos sus vértices pertenezcan a la circunferencia. Así que si tomamos puntos en la circunferencia y materializamos el polígono, vamos a llamar polígono inscripto a ese polígono que marcamos ahí como el A, B, C, D, E, ya que todos los puntos A, B, C, D, que son vértices de ese polígono, son puntos de la circunferencia. Y por último, el polígono circunscripto. El polígono circunscripto era aquel que tenía, por definición, sus lados tangentes a la circunferencia. Así que esos lados van a estar incluidos en rectas tangentes a la circunferencia. Si lo marcamos acá y marcamos los vértices, fíjense que todo el polígono rojo, todos los lados son tangentes a la circunferencia.
Ya vamos a ver posteriormente propiedades de los inscriptos y los circunscriptos como aplicaciones de la definición. Y entonces ahí también aparece una especie de definición que dice que un polígono va a ser inscribible en una circunferencia si existe una circunferencia que contiene a todos sus vértices, ¿sí? Porque se llama inscripto cuando todos los vértices pertenecen a la circunferencia, entonces va a haber una circunferencia que lo inscribe si es que la circunferencia contiene a todos sus vértices. Y va a ser circunscribible si existe, ¿no es cierto?, una circunferencia que sea tangente a todos sus lados. Bueno, vamos a ver un teoremita que tiene que ver con el triángulo. Y de alguna manera viene a ratificar cosas que nosotros ya hemos probado anteriormente. Y dice lo siguiente, dice que dado un triángulo cualquiera, existe una circunferencia C y otra C', tales que el triángulo está inscripto en C y circunscripto en C', ¿no? Aquí estamos aplicando lo anterior, lo de inscribible o circunscribible, ¿no? Uno dice que el polígono está inscripto o bien dice que la circunferencia lo inscribe al polígono, ¿no? Y al revés dice que es circunscripto o que la circunferencia está inscrita. Bueno, si nosotros tenemos un triángulo, ¿no es cierto? La proposición dice que habrá una circunferencia que contiene a todos sus vértices, con el cual el triángulo va a ser inscripto, y la circunferencia lo va a inscribir, el triángulo va a ser inscripto y la circunferencia circunscripta, y habrá otra circunferencia de tal manera que está inscrita en el triángulo, o sea, el triángulo la inscribe a la circunferencia, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos lo que ya habíamos probado anteriormente, habíamos probado que las mediatrices de los lados de un triángulo se cortaban en un único punto, cuando hemos hecho la demostración de que por 3 puntos no alineados pasaba una única circunferencia que los contenía. Entonces aquí básicamente es eso. Si yo tomo la mediatriz de los lados, sabemos que esas mediatrices se van a cortar en un punto, que porque estamos hablando de perpendicularidad, que en general es ortogonalidad, entonces se lo llama ortocentro, que es la intersección de las rectas perpendiculares a los lados. Y entonces ya sabemos que este punto es centro de la circunferencia que pasa por A, por B y por C, así que la podemos trazar esa circunferencia, y acá está la circunferencia que hemos llamado, que hemos dicho que existe, ¿no? La circunferencia C1 le llamaríamos, de tal manera que el triángulo es un polígono inscripto en la circunferencia, ¿no? O que la circunferencia lo inscribe al triángulo. Si dejamos de lado esto, y ahora queremos ver cómo encontramos la circunferencia de tal manera que el triángulo lo inscriba a la circunferencia, o que la circunferencia esté inscripta en el triángulo, y el triángulo sea circunscripto a la circunferencia, entonces vamos a tener en cuenta lo que también ya sabemos, que las bisectrices de los ángulos del triángulo se cortan en un punto. Y en otras palabras, las rectas que contienen esas bisectrices se van a contar, las bisectrices también. Y eso está en función de que la bisectriz era una semirrecta interior, y entonces si yo considero es la bisectriz del ángulo BAC, como el segmento BC, que es el lado del triángulo, y se apoya en los lados de ese ángulo, yo sé que la semirrecta interior corta con seguridad a ese lado. Así que, y además sabíamos de que las rectas que contienen a las bisectrices son tales que los puntos de esas rectas equidistan de los lados. Entonces, cuando tracemos las perpendiculares por el punto de intersección a esos lados, obtendremos los pies de las perpendiculares, que van a ser los que me dan la congruencia de los segmentos.
Y en consecuencia, la circunferencia va a pasar por esos 3 puntos. Entonces, si yo trazo P1, P2 y P3 rectas que contienen a las bisectrices, no, perdón, R1 primero, vamos a, estas son las perpendiculares, R1, R2 y R3 son las rectas que contienen a las bisectrices, se cortan en un punto que se llama incentro, porque es el centro de la circunferencia inscripta, ¿no? Entonces, luego, como sabemos que este puntito pertenece a las rectas que contienen a las bisectrices, equidistan de los lados. Así que si yo trazo la perpendicular a los lados por ese punto, ese me va a dar el pie de la perpendicular que va a ser el radio de la circunferencia. Entonces trazamos las perpendiculares P1, P2 y P3 y obtenemos los puntos H1, H2 y H3. Entonces, como el OH1 es congruente con el OH2 y es congruente con el OH3, significa que, y además son puntos H1, H2, H3, son puntos no alineados, porque están cada uno de ellos contenido en los lados del triángulo ABC, ¿no? Entonces, ya sabemos que por 3 puntos no alineados pasa una única circunferencia, de centro va a ser justamente ese punto, podemos trazar esa circunferencia sin ningún problema, y ahí tenemos la circunferencia que va a ser tangente a los lados. ¿Por qué yo sé que va a ser tangente a los lados? Aprovechamos la propiedad que hemos demostrado anteriormente. Como esta recta es perpendicular a esta, ¿no es cierto? ¿No? Y ya habíamos dicho que la perpendicular, entonces la recta que pasa por el punto va a ser tangente. Así que entonces ya sabemos que estos lados están contenidas en rectas tangentes y por lo tanto el triángulo inscribe a la circunferencia o la circunferencia está inscrita en ese triángulo. Bueno, ahora vamos a demostrar la proposición, perdón, el teorema 8, el teorema 8, a ver, volviendo al el teorema 8.5, que es el teorema del arco capaz de un recto. Y entonces, ese teorema afirmaba que si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces la circunferencia que pasa por los 3 puntos tiene como diámetro decíamos, vamos a demostrar el teorema 8.4, que es el teorema del arco capaz de un recto. Y entonces tenemos que probar que si el ángulo ABC es recto, es decir, si el triángulo ABC es rectángulo con ángulo recto en B, entonces el lado AC, o sea, la hipotenusa, va a ser diámetro de la circunferencia. En otras palabras, vamos a mostrar que el punto medio de ese segmento es el centro de esa circunferencia. Para ello vamos a hacer uso de lo que ya sabemos de las mediatrices. Las mediatrices son rectas perpendiculares a los lados y ya sabemos que 2 de ellas se cortan en un punto. En realidad las 3 son concurrentes en un punto, pero nosotros vamos a usar solo 2 de ellas. Entonces, por ejemplo, la mediatriz M1, que va a ser la recta perpendicular al lado AB, y la M2, que va a ser la recta perpendicular al lado BC. Cada una de esas es perpendicular, por lo tanto, si yo tengo que M1 es perpendicular a AB, y además por ser ABC recto, el AB es perpendicular a BC, entonces concluimos que el M1 y el BC son paralelos. Pero si relacionamos esa conclusión que sacamos, que
el M2, por ser mediatriz de BC, es perpendicular, y además el BC por lo anterior es paralelo al M1, entonces perpendicular, paralelo, perpendicular. Conclusión, M1 y M2 son perpendiculares. Ah, bueno, pero si M1 y M2 son perpendiculares, ¿no es cierto? Resulta que si yo tomo a esas rectas como ejes de simetrías axiales, la composición de esas simetrías me da una simetría central de centro del punto de intersección de ellas. Como ya sabemos que se cortan en un punto, vamos a llamarle O, ¿no es cierto? Y entonces la simetría sigma O va a ser la composición de estas dos. Aquí tendría que ser sigma sub O y no sigma, la imagen de O. Ahora calculemos la composición en las simetrías del punto A. Entonces, si yo aplico la composición, el sigma M1 de A me va a dar B y el sigma M2 de B me va a dar C. Conclusión, en la composición A se transforma en C. Pero si A se transforma en C, entonces O es punto medio de AC. Conclusión, el AC es diámetro de C, porque ya habíamos visto que el diámetro era aquella cuerda que pasaba por el centro de la circunferencia y entonces cada uno de los segmentos determinados por ese centro y el punto extremo era un radio, ¿no? Entonces, listo, ya hemos demostrado que si el ángulo este es recto, ¿no es cierto? Entonces, la circunferencia que pasa por A, por B y por C tiene como diámetro a la hipotenusa del triángulo. Esa circunferencia ya sabemos existe porque 3 puntos determinan la circunferencia y queda aprobada la proposición. La segunda parte será ahora al revés, es decir, bueno, si yo tengo que hacer diámetro de la circunferencia que pasa por A, por B, por C, entonces el ángulo ABC inscripto en esa circunferencia va a ser un ángulo recto. Y inmediato eso en el sentido de decir que como ya sabemos que este es diámetro, entonces su punto medio va a ser el centro de dicha circunferencia. Pero resulta que ese punto medio no es más que la intersección de estas dos mediatrices, ¿no? Que eran mediatrices del segmento AB y del BC respectivamente. Así que, y además como la simetría, central de centro de ese punto al A lo transforma en C, y la transformación composición de esas dos simetrías axiales también al A lo transforma en C, ¿no? Entonces, ambas van a transformar el A en C y además porque son ambas transformaciones directas, ¿no es cierto? En consecuencia, tiene que ser la composición una simetría central de centro O. Y bueno, si es una simetría central de centro O, esa composición es porque las rectas son perpendiculares. Conclusión, el ángulo ABC va a ser un ángulo recto. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos la siguiente clase para terminar el tema.